El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo les rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les hablo de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Hoy es un día de celebración en la iglesia, ¿verdad? La vez pasada yo les decía lo de los grandes acontecimientos y las grandes fiestas de la iglesia, ¿sí? Y hoy es un día de eso. Hoy celebramos como la vida de la iglesia. El Pentecostés es como realmente cuando la iglesia asume el papel que Dios le ha encomendado. Los que se encontraron con Jesús y agarran el espíritu de ese mismo Cristo resucitado y empiezan a anunciar ese Cristo resucitado a todos los pueblos. Es decir, como cuando la iglesia asume su papel, cuando la comunidad cristiana sabe que tiene una misión y empieza esa tarea. Y les decía yo hace poquito cómo en los Hechos de los Apóstoles lo que nosotros podemos leer, y lo que nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles es los discípulos llenos del Espíritu llevando el mensaje de Jesús a todos los pueblos, a todas las naciones, a distintos lugares. Entonces, eso nosotros celebramos hoy. Celebramos de la presencia de Jesús resucitado, del Espíritu de Jesús resucitado en medio de la iglesia, y que le impulsa a llevar este mensaje de salvación a todos los pueblos. Eso celebramos hoy. ¿Qué es el Espíritu? En nuestro lenguaje, ¿qué se entiende por Espíritu? Cuando a otra persona le dicen: no, es que usted no tiene espíritu, es que usted no tiene espíritu de nada. ¿A qué se refiere? Que no tiene vida, que está sin ánimo, sin nada, no tiene proyectos, no tiene nada. Entonces, alguna vez les decía yo lo de la traducción de los pobres de espíritu y los pobres en el espíritu, que había una gran diferencia. Porque el pobre de espíritu es el pobre de espíritu, el que no tiene iniciativa de nada. En cambio, los pobres en el espíritu es los que el espíritu del Señor resucitado los hizo ser pobres y los hizo vivir pobremente y renunciaron a algunas cosas para poder ayudar. La pequeña diferencia esa. Entonces, ese mismo espíritu, ¿verdad?, que movió a Jesús, el mismo espíritu que mueve al Padre a hacerse como nosotros, ese mismo espíritu que permanece en Jesús, ese mismo espíritu que hace que Jesús se mueva, que lleve a cabo la misión, ese mismo espíritu llega a nosotros, se mete en nosotros, llega al corazón nuestro y nos impulsa a hacer ¿qué? La misión de Jesús. El Espíritu Santo es el que llega y hace de la misión el tiempo de su iglesia, el tiempo del discípulo que lo va tomando y lo va anunciando, y lo va llevando. Tenemos nosotros, querida familia, esa gran tarea, descubriéndonos llenos del Espíritu, sabiéndonos llenos del Espíritu, sintiéndonos con el Espíritu de Dios, capaces de levantar la cabeza y seguir y caminar, sin olvidarnos para qué ese Espíritu está en nosotros, para qué llega a nosotros. Y nos empuja, en realidad nos empuja y nos anima a caminar, como con gente de Espíritu, es decir, gente viva, gente con ánimo, con esperanza, con deseo,
llenos del Espíritu. Exactamente el mismo Espíritu que hizo, repito otra vez, que Jesús llevara a cabalidad la misión encomendada por el Padre. Ese mismo Espíritu se derrama en la iglesia. Ese mismo Espíritu se derrama en los discípulos, discípulas que le dicen sí al encuentro con Jesús. ¿Cómo logramos? ¿Cómo? Hay que hacer el camino. O sea, lo que estamos celebrando hoy hace parte de la vida de la iglesia. No puedo llenarme del Espíritu sin comprender. No puedo llenarme del Espíritu sin entender. No puedo llenarme del Espíritu sin hacer el camino. No puedo llenarme del Espíritu sin haber conocido a Jesús. Porque ¿qué Espíritu voy a recibir si el que me lo da no conozco al que me está dando el Espíritu? Entonces nos tenemos que volver y volvemos a la fuente. Nos volvemos al encuentro con el Señor. Nos reconocemos, recordamos qué fue lo que Jesús hizo. Cuál fue la misión de Jesús. Y vamos a recordar y vamos a decir, no, entonces sí, conociéndolo a Él, siguiéndolo a Él, sirviéndolo a Él, yo puedo decir que sí, tengo el deseo de recibir su Espíritu. Su Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios. El mismo. Entonces, eso realmente es una buena noticia para cada uno de nosotros, porque es decirle, Dios está, el abogado del que hablan, el paráclito, el abogado es el que está al lado de nosotros y que nos va a defender en el momento de la dificultad. Entonces la buena noticia es esa certeza, por el hecho de ser discípulos. El Espíritu Santo está en nosotros. En la iglesia, en nuestra vida de iglesia, en la iglesia sacramental, en los sacramentos, ¿qué es lo que recibimos nosotros? ¿Qué es lo que recibimos en el bautismo? ¿Qué es lo que recibimos en la confirmación? El Espíritu. Pero no cualquier Espíritu, es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu del Señor resucitado. El mismo que animó a los discípulos y discípulas de las primeras comunidades cristianas a seguir adelante y a llevar a todos lados, a pesar de las dificultades, la buena noticia, la salvación a todos los pueblos. Ese mismo Espíritu, querida familia, está aquí y llega al corazón de cada uno de nosotros, discípulos y discípulas de hoy. Y nos hace entender, nos hace comprender, nos hace llevar el Evangelio de tantas maneras como sea posible. Quizás no de la misma manera como lo hicieron los primeros discípulos, pero sí al modo de hoy, porque el Espíritu sigue dando vida, el Espíritu sigue dando creatividad, el Espíritu sigue empujando. Entonces, querida familia, hoy es un día para recordar eso. Somos llenos del Espíritu. Ya está en nosotros el Espíritu Santo. Ahora nos toca hacer conciencia de eso, de que sí está, y vamos a utilizarlo. ¿Qué hacemos con el Espíritu que ya está dentro de nosotros? ¿Cómo nos mueve? ¿Qué nos pone a hacer? Llenos del Espíritu, ¿qué hacemos? ¿O nos guardamos el Espíritu para nosotros? Es la otra opción. Cada uno coge su pequeño espíritu y ya y lo vuelve flojo. O se duerme, lo vuelve dormilón ahí. El Espíritu Santo en nosotros. No es esa la tarea. La iglesia, la insistencia de la iglesia misionera, la iglesia que sale, la iglesia que quiere que los demás se salven, la iglesia que quiere llegar a todos los lugares, es llena del Espíritu. Y la buena o la mala noticia, no sé, que la iglesia somos nosotros. Buena noticia. Somos nosotros. Nos corresponde esa tarea. Entonces, querida familia, con ese recordatorio bien importante en el camino de nuestra fe, nos vamos a quedar hoy. Vamos a poder seguir celebrando esta fiesta de Pentecostés. Luego de la Eucaristía vamos a seguir compartiendo en la vigilia como momento de oración, como momento de alabanza, como momento también de reflexión de la palabra. Entonces vamos a tener momentos especiales y los invitamos a que continúen como en esa tónica, esa reflexión de que lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nosotros y es capaz de hacer en su iglesia. Amén. Vamos a colocarnos todos de pies y juntos vamos a hacer nuestra profesión.